Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a montar algo nuevo. Se trata de un robot controlado por Arduino. Es un kit que he adquirido en una página china que todos los que os movéis en este mundo de Arduino pues seguro que habéis visto. Es un coche de dos ruedas y esta rueda loca que lo que va a hacer es detectar obstáculos. El kit lo podéis conseguir por menos de 10 euros. Y voy a aprovechar el montaje del mismo para explicar algunos componentes, cómo funcionan y que nos va a ser útiles para luego hacer proyectos más complicados. Vamos a montar el kit con los componentes que viene, que son los que veis aquí, ya está todo sacado fuera de la bolsa. El kit irá montado sobre este chasis que veis aquí, al que ya le he atornillado la rueda loca que viene en el propio kit, con estas alargaderas. En la bolsa os vendrán las alargaderas con los tornillos correspondientes, que lo atornilláis en los agujeros que ya vienen. Vienen las dos ruedas que montaremos, luego explicaremos. Los dos motores con los discos encoder. Estos cables se los he soldado yo, ahora os contaré, porque son algunas de las cosas que no vienen en el módulo, no vienen cables, tendréis que haceros con unos cables para soldar tanto el interruptor como los motores, va a ser lo único que vamos a tener que soldar. Estos son los soportes para el sensor de ultrasonidos. Estos son los soportes que vamos a emplear de plástico para sujetar los motores de las ruedas. Aquí irá el servomotor, tornillería que viene, el interruptor, viene este que va a ser para encender o apagar el motor. En mi caso yo este interruptor lo voy a cambiar por este porque lo que tenía yo por casa, es un poco más robusto. Vamos a utilizar, explicar el funcionamiento de este controlador de motores. Nos vienen las placas de Arduino con una SIL para extender las conexiones, que lo veremos, el portabaterías y, como digo, pues la tornillería, ¿vale? Y nada, pues vamos a montarlos y iremos viendo paso a paso cómo funciona y, sobre todo, como digo, intentar entender, que es lo que más me gusta, cómo funcionan estos placas y estos controladores, estos equipos, etcétera, ¿vale? Explicaremos también el sketch de Arduino para ver cómo funciona el proyecto y cómo podemos ir modificándolo para adaptar nuestro robot a medida que vayamos incorporándole más sensores. Lo que vamos a hacer va a ser soldar cables a los motores antes de colocarlos. Lo primero que vamos a hacer una vez que hemos soldado los cables de los motores es colocar el servomotor en el chasis del coche. Para eso lo vamos a atornillar en esta zona con dos tornillos en estos dos lados y sobre él colocaremos el servomotor. Antes de colocarlo vamos a utilizar estas dos piezas. Encajaremos estos salientes del servomotor en estos huecos que hay en ambos lados, de tal manera que nos va a quedar aquí acoplado. No sé si se ve bien con la luz. Daros cuenta de que el cable quede para atrás de estos salientes, porque ahí va a ir el sensor de ultrasonidos y el otro en el otro extremo, ¿vale? Se da un pequeño clic y nos va a quedar así, ¿vale? Esta es la forma que va a tener y esto es lo que vamos a acoplar a la base del servomotor. Vamos a colocar, acoplar esto en el agujero de la cruz. Yo ya he incluido aquí en esta pieza negra, que es la base, no sé si se aprecia, lo que vais a hacer es meter esta pieza blanca en forma de cruz en el hueco que hay. Para ello posiblemente tengáis que recortar un poco porque es un poco más ancha la pieza blanca, entonces para que encaje bien tendréis que, bien con unas tijeras, es plástico blando y no hay ningún problema en recortarlo hasta que encaje, ¿vale? Una vez que encaje lo atornilláis con dos tornillitos de los que viene en la bolsa del kit y nos quedará así. Para sujetar bien el servomotor y que no se caiga del soporte lo atornillamos con cuidado. En el kit viene este destornillador amarillo que no os va a valer para nada, o sea que tendréis que tener uno más pequeñito para la mayor parte de los tornillos que vienen en el kit, ¿vale? Y ahora ya veis que gira perfectamente. Para atornillarlo vamos a utilizar esta línea blanca para que podamos
¿vale? Ya tenemos el servomotor. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar los motores, ¿vale? Para ello damos la vuelta y vamos a utilizar estos soportes, ¿vale? Vamos a colocarlo tal que aquí. Para ello vamos a utilizar estos tornillos que veis aquí y esto va a ir en esta posición. Hacemos lo mismo con el otro motor. ¿Veis estos agujeros? Posteriormente los cables yo los voy a meter por ahí. Motores montados. Vamos a colocar las ruedas, ¿vale? Las ruedas tan fácil como ver que el lateral está un poco aplanado por dos lados. La rueda también tiene cierta posición. La encajamos y presionamos, ¿vale? Con mucho cuidado. Veis que hace clic. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el chasis montado, ¿vale? Ver que giran perfectamente las ruedas. La rueda loca también, los cables. Vale, vamos a colocar el resto de componentes. Para ello os cuento, la posición que voy a hacer, que yo voy a colocar, va a ser así. Voy a colocar aquí la placa de Arduino, para la cual he tenido que utilizar una broca que no viene en el kit y he hecho aquí 4 agujeros coincidiendo con los 4 puntos de la placa, porque yo, por más que he intentado ver otra distribución de los distintos componentes, la única que he encontrado y que más me ha gustado ha sido esta, para poder dejar fácilmente accesible luego las conexiones a la placa de Arduino, etcétera. Entonces voy a colocar aquí la placa. Voy a colocar también pegado a la placa el controlador de los motores. Lo voy a poner aquí porque de esta manera voy a tener fácil acceso a las conexiones, porque estos cables de los motores van a ir a este controlador. Lo he colocado, lo pondremos aquí, y el soporte de pilas lo vamos a colocar por debajo del coche, ¿vale? En este caso lo vamos a colocar aquí. Parece que no encaja, pero si hacéis un poco de presión vais a ver que se puede colocar sin ningún problema. Vale, lo vamos a dejar de esta manera, pegado a la rueda loca, que no interfiere para nada. Y por último, el interruptor, que yo os decía que en vez del original voy a utilizar este porque me resulta más cómodo. Lo que voy a hacer va a ser pegarlo aquí. Luego vamos a ver cómo queda. Para colocar el sensor de ultrasonidos, que lo vamos a acoplar aquí para que gire con el servomotor, lo que vamos a hacer es utilizar unas bridas que tampoco vienen en el kit. Lo voy a atar de esta manera mediante bridas. Vale, pues voy a hacer esta distribución y empezamos a ver el funcionamiento de los distintos componentes. Lo primero que he hecho ha sido atornillar en los 4 huecos que os había dicho que había perforado en el chasis la placa Arduino. Después de la placa de Arduino, lo siguiente que vamos a sujetar al chasis es el controlador de los motores, para la cual yo también le hice 4 agujeros al chasis en los 4 puntos de la placa, aunque de momento solo lo he atornillado en 2, ¿vale? Veis aquí he dejado el tornillo, la tuerca arriba, porque debajo va el soporte de las pilas y tiene que encajar lo mejor posible, ¿vale? Entonces para ello os recomiendo que lo hagáis así. En este no lo he sujetado porque no lo he visto necesario y, como digo, solo he puesto en estos 2 puntos, ¿vale? Y ya por último, una vez que tenemos la placa y el controlador sujetados al chasis, lo último que vamos a acoplar es el soporte de las pilas. Este soporte, si lo encajáis tal cual os he indicado, vais a ver que 2 de los agujeros coinciden con 2 ranuras que ya vienen hechas en el chasis. Por lo tanto, va a ser en esos 2 agujeros donde los componentes colocados en el chasis del robot o del coche. He colocado el sensor de ultrasonidos con una goma elástica, me falta colocar otro en el otro extremo. No sé si se aprecia aquí en el vídeo, es una goma negra.
y lo colocaré con otra goma en el otro extremo para dejarlo fijo, ¿vale? Y vamos a empezar a explicar el funcionamiento de los componentes. Vamos a explicar mediante este esquema los distintos componentes del módulo. En primer lugar, sabéis que este módulo se alimenta entre 6 y 35 voltios y lo vamos a hacer a través de estos dos bornes. En nuestro caso, para este proyecto, vamos a alimentarlo a 6 voltios mediante las 4 pilas de 1,5 conectadas en serie. Por otro lado, tenemos las bornas para alimentar uno de los motores, el motor A, el cual lleva asociado estos dos pines para controlar el sentido de giro del motor y estos otros dos para controlar la velocidad. Todos estos pines se conectan a Arduino, los controlaremos a través de Arduino, y en el caso de los dos pines del control de velocidad tendréis que tener en cuenta cuando los vayáis a utilizar que deben ser pines PWM de Arduino. Igualmente, para el otro motor, el motor B, tendremos sus dos bornas para alimentarlo, con sus dos pines para controlar el sentido de giro y los otros dos para el control de la velocidad, que igualmente deberán ir a pines de Arduino PWM. Este módulo incorpora a su vez un regulador de tensión, el cual estará activado mediante este jumper que está aquí conectado de serie en el módulo, y que proporciona 5 voltios, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento de toda la electrónica del integrado, ¿no?, que veis aquí. Esos 5 voltios que proporciona este regulador los vamos a tener como tensión de salida en este borne, por lo que este borne de aquí podremos utilizarlo para alimentar a 5 voltios cualquier componente que necesitemos, ¿vale? Si nosotros desactivamos el regulador de tensión, es decir, si quitamos este jumper, el regulador se quedaría desactivado y en ese caso este borne se convertiría en una tensión de entrada y tendríamos que alimentarlo con 5 voltios o 5,5 voltios para el correcto funcionamiento del integrado. Nos quedaría lo que es el corazón del propio módulo, que es el integrado, el L298N, que es este que veis aquí, que está conectado al disipador de calor, porque este módulo no es muy eficiente, en el sentido que una gran parte de la potencia con la que alimentamos se disipa en forma de calor. Y bueno, deciros que aunque este permite por canal hasta 2 amperios, realmente a cada uno de los motores le va a llegar aproximadamente 1 amperio, precisamente por esa caída de tensión que vamos a tener. En el gráfico siguiente vamos a ver qué hay en el interior de este integrado, que no es más que un puente en H. Pues lo que tenemos en el interior de estos integrados L298N no son más que 2 puentes en H, como los que veis en el esquema, uno para cada motor, de tal manera que nos van a permitir controlar el sentido de giro de nuestro motor, que es este que hemos conectado aquí, a través de las conexiones adecuadas de los transistores. En este caso, si conseguimos activar, poner en saturación el transistor 1 y el 4, lo que vamos a conseguir es que la corriente a través de este motor circule en este sentido, haciendo que gire en un sentido, y si posteriormente pasamos a corte esos mismos transistores y activamos los otros dos que están cruzados, el T3 y el T2, en este caso la corriente por ese mismo motor va a circular en sentido contrario, haciendo por lo tanto que el motor gire en el otro sentido. Y esto es un poco el principio de funcionamiento. A través de lo que veíamos en nuestro módulo de los pines asociados a los motores, es lo que estamos haciendo, no es más que activando o desactivando estos transistores que veis aquí, ¿vale? Si activamos este transistor y este a la vez, lo que conseguiríamos sería, o los dos en paralelo, lo que conseguiríamos sería parar el funcionamiento del motor y hacer un poco de freno. Lo que no deberíamos activar a la vez sería este y este, es decir, los dos que están en una misma posición, ya que estaríamos provocando un corto. Otro de los componentes que trae montado este robot es el servomotor, con el cual vamos a mover el sensor de ultrasonidos para poder ver zonas donde no haya
obstáculos. ¿Y qué tenemos que saber de este componente? Bueno, básicamente se trata de un motor diseñado para girar 180 grados. No suelen estar pensados para girar 360, ya que suelen traer incluso topes internos. Y el funcionamiento de estos motores se basa en el funcionamiento de un motor de continua normal, y el cual mediante engranaje se conecta a este eje principal, que es el que vemos, y bueno, este eje se conecta a un circuito de control que se encarga de definir la posición de nuestro servomotor según lo que nosotros necesitemos. Suelen venir, como veis aquí, este modelo en concreto traen tres cables: alimentación, la tierra y otro cable que es el que va a dar la señal. Son motores que permiten distintas tensiones de alimentación, pero estos se alimentan en concreto a 6 voltios. Y lógicamente, como todo motor, que requieren bastante corriente, por lo que en este caso va a ser fundamental que tengamos que alimentar la placa con una pila de 9 voltios. ¿Cómo funcionan? Pues estos servomotores funcionan con pulso. Bueno, la comunicación de la posición deseada del servomotor se realiza mediante la transmisión de una señal pulsada con un periodo de 20 milisegundos, ¿no? Y es precisamente el ancho del pulso la que determina la posición del servo. Por ejemplo, entre 0,5 y 1 milisegundo el servomotor se colocará a los 0 grados. Si lanzamos un ancho del pulso de 1,5 milisegundos, pues el servomotor identificará que debe colocarse en la posición de 90 grados. Y si aplicamos un pulso entre 2 y 2,5 milisegundos, pues el servomotor se colocará en la posición de 180 grados. Esto es un poco cómo funcionan los servomotores. La relación entre el ancho de pulso y el ángulo pues dependerá lógicamente del modelo del servomotor que utilicemos, pero básicamente este viene siendo lo habitual. Sobre nuestro servomotor hemos conectado el sensor de ultrasonidos, que es este que veis aquí, es el famoso HCSR004, que es el más habitual que se utiliza en proyectos con Arduino, pese a que no es el más sensible. Y bueno, ¿qué es un sensor de ultrasonidos? Es un dispositivo que se utiliza para medir distancias, y su funcionamiento se basa en el envío de un sonido de alta frecuencia, un pulso de alta frecuencia, que lógicamente no es audible por el ser humano, y este pulso lo que hace es rebotar en el objeto que se envía por uno de los micrófonos. El sonido rebota en el objeto que detecta y el otro micrófono vuelve a captar ese sonido que ha enviado. Dado que conocemos la velocidad del sonido, podemos sacar una estimación de la distancia del objeto con el que ha impactado. ¿Vale? Realmente esto es como funciona el sentido de orientación de los murciélagos. Realmente lo que hacen es emitir sonidos de alta frecuencia que, al impactar contra los objetos, en función del tiempo que tarda en ese sonido en volver al dispositivo, pues sabremos a qué distancia está y por lo tanto podremos cambiar la dirección para evitar chocarnos, ¿vale? El rango de medición de estos sensores en teoría está entre 2 y 400 centímetros, aunque la realidad es que es bastante menor. El fabricante dice esos valores, pero realmente están midiendo distancias entre 20 centímetros y 2 metros como mucho. Decía que son sensores de baja precisión, pese a que son los que más se utilizan, porque bueno, son de baja precisión porque en función también de cómo esté orientado el objeto puede generar reflejos de la señal que falseen la medición. No obstante, para este proyecto vais a ver que es más que suficiente. Bueno, como digo, este sensor se basa básicamente en medir el tiempo que tarda entre el envío y la recepción de un pulso, desde que este micrófono envía un pulso y este otro lo recibe.
midiendo ese tiempo, podremos calcular la distancia que hay al objeto en cuestión. ¿Vale? Para ello, el módulo o el sensor incorpora 4 pines, lógicamente los dos de alimentación de siempre, VCC y GND, y el sensor del pin de trigger y el de hecho, de tal manera que nosotros tendremos que mandar un pulso a través del pin de trigger y el pin de hecho va a recibir, en el momento que reciba un pulso, pues sabrá que hay un objeto y calculará la distancia. Ya nos queda muy poquito para ver cómo funciona nuestro robot de 2 ruedas. Voy a explicar el código de Arduino y antes vamos a hacer las conexiones de todos los componentes a la placa de Arduino. ¿Vale? Para ello lo voy a explicar sobre este esquema de freezing que he hecho, que yo creo que es mucho más visual. Comenzaremos conectando los motores al módulo L298N a través de los bornes. No os preocupéis por la orientación de los cables, colocarlos de forma similar y luego, si en el momento de hacerlo funcionar vemos que una de las ruedas gira en sentido contrario respecto a la otra, lo que vamos a hacer es cambiar los cables de uno de esos motores para que giren en el mismo sentido. Luego conectaremos a la placa de Arduino, a la SIEL, el servomotor. Como explicaba antes, 2 cables, el rojo y negro, que son VCC y GND, que en este caso los vamos a conectar a estos pines debajo del todo. Fijaros bien en la orientación de la placa. El negro se colocará en el pin de abajo del todo de la izquierda y el rojo en el del medio. El pin marrón, que es el de la señal para dar el grado de giro del servomotor, se conectará a este pin de la derecha del todo que veis aquí. Para conectar el sensor de ultrasonidos haremos igual. El rojo y el negro son VCC y GND, que también irán a GND y VCC de la placa. El trigger, que es el cable amarillo que veis aquí, lo vamos a conectar a este pin, que es el segundo empezando por abajo de la derecha del todo, ¿vale? Fijaros bien que aquí hay un pin abajo, el segundo por arriba, y el hecho, que es el azul celeste, lo conectaremos justo encima a la derecha del todo, ¿vale? Alimentaremos nuestra placa de Arduino con la pila de 9 voltios. El interruptor es simplemente hacemos un corte desde el cable rojo del cargador del portapilas, cortaremos, introduciremos el interruptor y alimentaremos, sacaremos del otro extremo el cable rojo a la alimentación del módulo y directamente el cable negro del portapilas que irá al GND del módulo. Falta un detalle que aquí no lo he dibujado, pero tenemos que unir, importante, el GND del módulo con el GND de Arduino, ¿vale? Para que tengamos todos el mismo neutro. Ya solo nos queda explicar el código de Arduino que vamos a cargar en nuestro motor o nuestro robot, que es este que veis aquí. Aunque puede parecer que es muy largo, es muy fácil de entender, aunque no seamos expertos en programación, que yo no lo soy. De hecho, realmente lo que el programa ejecuta de manera continua, que sabéis que es la función boot loop, es solo esta que veis aquí, subrayada. Y esto va a ser lo que hace que el motor, que el robot avance, pare, gire, busque a los lados si hay objetos, etcétera. Realmente actuando sobre estos delays, estos tiempos de espera, vamos a ver, digamos, la agilidad con la que nuestro robot se desplaza y se mueve. Por no hacer muy largo el vídeo, os voy a explicar las funciones principales. Este código os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar, pero insisto en que va a ser muy fácil, ¿vale? Lo primero que haremos será cargar las librerías del servomotor, la del servo que ya viene por defecto y NewPin que posiblemente la tengáis que instalar a través de incluir librería, vais al administrador y la descargáis si no la tenéis. Luego vamos a definir los pines
que van a controlar el sentido de giro de los dos motores. Son 4, por tanto, que van a ir a los pines 5, 4, 3 y 2. 2 para el motor izquierdo, para el pin de indicar que avance o que retroceda, y lo mismo para el robot, el motor derecho. Definiremos los pines del trig y hecho del sensor de ultrasonidos. Definimos la variable máxima distancia de 200 centímetros. Creamos dos sensores, uno el del sensor de ultrasonidos, que lo vamos a llamar sonar, que llevará una función que lleva asociado 3 variables, y un servomotor que vamos a llamar servomotor. Inicializamos todas las variables. Los 4 pines del controlador del motor que controlan el sentido de giro los definimos como pines de salida. El motor lo conectamos el motor que hemos creado antes, lo conectamos al pin 11, y digamos que lo colocamos en la posición de 90 grados con estas funciones y estos tiempos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la función bootloop? Es ejecutar de manera infinita, ¿no?, este bucle. Lo primero que hacemos es definir dos variables, distancia a la derecha y distancia a la izquierda, que las vamos a poner a 0, y a partir de ahí lo que le decimos que si la distancia, la variable distancia, es menor o igual que 20, que se pare, porque significa que tenemos enfrente un objeto y nos podemos chocar. Entonces ejecutamos una función moveStop, que luego la veremos. Esperamos 300 milisegundos y nos movemos hacia atrás. Esperamos 400, paramos y guardamos en la variable distancia a la derecha. Lo que vamos a hacer es guardar la distancia que hay al objeto que tenemos a la derecha, y en la variable izquierda, distancia a la izquierda, guardamos la distancia que tenemos mediante esta función, que están también abajo, look right y look left, las tenemos abajo definidas. Lo que hacemos es que nos van a devolver un valor de una distancia que vamos a guardar en la variable distance left, y lo que va a hacer es compararnos la distancia que tenemos al objeto de la derecha y al de la izquierda, y en función de lo que tengamos más lejos irá en esa dirección. Hacerlo tranquilamente y lo entenderéis, ¿vale? Look right, como digo, es una función. La función look right lo que va a devolvernos es una distancia, que es el valor de la distancia que tenemos al objeto que hay a la derecha. Lo mismo para la función look left, pero esta vez a la izquierda. Más cosas, bueno, moveStop, esta es muy fácil. Simplemente lo que hacemos es poner todos los pines que controlan el sentido de giro de los motores, los ponemos abajo a 0, para que lo que va a hacer es pararla. Moverse hacia adelante, pues lo mismo. Ya a partir de aquí todas estas funciones lo que hacen es jugar con los pines del controlador de los motores, poniendo en alto o en bajo los distintos pines según lo que queramos que gire. Si queremos que gire, como queremos que vaya hacia adelante, pues los dos pines de avanzar hacia adelante los ponemos en alto y los otros dos en bajo. Si queremos que vaya hacia atrás, pues al revés. Si queremos que gire a la derecha, es cuando ya tenemos que girar primero una rueda, luego la otra, y bueno, si veis aquí, pues echar un ojo a esto y lo vais a entender muy fácilmente, ¿vale? Y este es el código, ¿vale? Como digo, no me extiendo mucho, porque en cuanto empecéis a cacharrear, pues vais a ver que es muy sencillo, ¿vale?